El ejército macedonio estaba atrapado. Delante, un fuerte inexpugnable. En las colinas circundantes, un segundo ejército enemigo que los había emboscado. Y detrás, un único paso de montaña que era una sentencia de muerte. El joven rey Alejandro los había conducido directamente a un desastre táctico, un asedio dentro de un asedio. Pero fue precisamente en el abismo de sus propios errores donde su genio más aterrador y brillante estaba a punto de desatarse. Para entender cómo un rey pudo transformar un error casi fatal en una de sus victorias más ingeniosas, primero debemos retroceder unos meses, a un momento en que el propio concepto de Alejandro como rey era tan precario como su posición actual en aquel valle maldito. La historia de su ascenso no es un relato de sucesión pacífica, sino una tormenta de sangre, astucia y voluntad de hierro, que comenzó con un solo evento cataclísmico: la muerte de su padre. Filipo II de Macedonia estaba muerto. En el gran salón, el silencio era más pesado que el aire cargado de incienso y pena. El asesinato no solo había dejado un trono vacío, sino un vacío de poder que amenazaba con devorar al reino entero. En situaciones como esta, la línea de sucesión nunca era algo seguro, pero por el momento, el hijo de Filipo, Alejandro, se encontraba bien posicionado para reclamar la corona de su padre. Sin embargo, estar bien posicionado en la corte macedonia era como estar de pie en la cima de una colina durante una tormenta eléctrica, una posición de prominencia que atraía el peligro desde todas las direcciones. Alejandro era el segundo de 3 hijos. El mayor, Arrideo, tenía discapacidades cognitivas que lo excluían de la compleja y despiadada arena de la política macedonia. El verdadero rival era un infante, el hijo menor de Filipo con su última esposa, un bebé en cuya inocencia muchos veían una oportunidad de oro. Un rey infante significaría una regencia de décadas, un período en el que los varones más ambiciosos del reino podrían gobernar en la sombra, manejando el poder sin la responsabilidad de la corona. Sabían que si el rey era débil, ellos serían los verdaderamente fuertes, los que dirigirían el gobierno y se repartirían las riquezas del Estado. Mientras todos en la capital, Pela, contenían la respiración, esperando ver hacia dónde caerían las fichas del destino, uno de los generales más leales y respetados de Filipo, Antípatro, actuó con una decisión que cortó el aire. No esperó deliberaciones ni consejos. Inmediatamente, reunió a su ejército, una fuerza veterana leal hasta la médula, y marchó para ponerse al lado de Alejandro. Su llegada no fue sutil. Se plantó ante la corte y el ejército, y con una voz que resonó con la autoridad de innumerables batallas, anunció públicamente que Alejandro era el heredero designado por Filipo y el legítimo rey de Macedonia. Aquel acto fue la primera pieza de dominó. Con el respaldo inequívoco de Antípatro, otros generales prominentes, hombres que habían cabalgado junto a Filipo en la conquista de Grecia, comenzaron a unirse a su causa. En poco tiempo, la gran mayoría del poder militar macedonio apoyaba abiertamente a Alejandro. El complot para colocar a un infante en el trono, como se suele decir, murió en la cuna. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad frenética, una purga silenciosa y una consolidación de poder. Cuando el polvo finalmente se asentó en los pasillos del palacio, 3 cosas habían cambiado irrevocablemente. Primero, Alejandro, demostrando una sagacidad política que desmentía su juventud, había tomado a todos los partidarios más fuertes de su padre y los había nombrado sus consejeros, convirtiendo a los pilares del antiguo régimen en los cimientos del nuevo. Segundo, tras obtener ciertas garantías y promesas del joven rey, los varones más poderosos de Macedonia, aquellos que antes habían conspirado, ahora se sentaban felizmente al margen, contentos con su nueva situación. Tercero, el hijo infante de Filipo, el pequeño rival potencial de Alejandro, estaba muerto.
Las circunstancias de su muerte fueron oficialmente un accidente trágico, pero todos en la corte sabían leer entre líneas y entendieron que había muerto en circunstancias profundamente sospechosas. Un mensaje claro para cualquiera que se atreviera a desafiar al nuevo rey. Como rey, el primer acto oficial de Alejandro fue una jugada maestra de populismo y astucia política. Anunció la abolición de todos los impuestos directos para los ciudadanos macedonios. De ahora en adelante, declaró, el Estado macedonio se financiaría únicamente con los ingresos generados por sus ricas minas de oro y plata y por las futuras conquistas. Esta medida hizo inmensamente felices a sus varones y a la aristocracia terrateniente, y es muy probable que fuera una de las condiciones no escritas para asegurar su apoyo incondicional. Su segundo acto fue igualmente calculado. Se comprometió públicamente a mantener y respetar todas las leyes y edictos establecidos por su padre, Filipo. Esto tranquilizó y satisfizo enormemente a la vieja guardia del ejército, los veteranos que veían en las tradiciones de Filipo la fuente de la grandeza de Macedonia. Pudo haber sido también otra de las condiciones de su apoyo, una demostración de que la corona, incluso en la cabeza de un joven tan audaz, siempre viene con sus propias ataduras y limitaciones. Ahora que el poder en Macedonia estaba consolidado y la base de su reino asegurada, el nuevo rey necesitaba resolver una cuestión mucho más espinosa: su relación con los griegos. Como heredero de Filipo, el título de hegemón de Grecia, líder de la Liga de Corinto, era suyo por derecho. Pero si los orgullosos y volubles estados griegos honrarían este título concedido a un joven al que apenas conocían, seguía siendo una pregunta abierta y peligrosa. En lugar de enviar embajadores o cartas, Alejandro decidió hacer una declaración personal. Reunió a 3,000 de sus mejores jinetes, la élite de la caballería de compañeros, y cabalgó hacia el sur. Cerca de Tesalia, el único camino a través de las imponentes montañas era un paso estrecho que se retorcía como una serpiente entre los acantilados. Cuando Alejandro y su caballería intentaron cruzar, descubrieron que el camino estaba bloqueado. Los tesalios habían movilizado a su ejército y ahora ocupaban las alturas del paso, mirando con arrogancia a la fuerza macedonia que tenían debajo. Un mensajero tesalio descendió con un mensaje que era una bofetada en la cara. Instruía a Alejandro a esperar pacientemente hasta que ellos, los líderes de Tesalia, decidieran si le permitirían o no entrar en su propio territorio. Esto era un insulto calculado y una rebelión abierta. Filipo había anexionado Tesalia durante su reinado. Era a todos los efectos territorio macedonio. Y aquí estaban, tratando a su rey como a un extranjero al que se le podía negar el paso. El paso era demasiado estrecho y estaba demasiado bien defendido para ser atacado de frente, especialmente con una fuerza más pequeña. Alejandro, mostrando una paciencia que nadie esperaba, aceptó esperar. Pero mientras sus hombres acampaban a la vista de los tesalios, en secreto, bajo el amparo de la noche, puso a sus ingenieros a trabajar en una tarea hercúlea: cortar escalones directamente en la pared de roca de una montaña cercana, un flanco que los tesalios consideraban impracticable. Después de un par de días de trabajo febril y silencioso, los escalones estaban listos. Alejandro y sus hombres, guiando a sus caballos con una habilidad asombrosa, ascendieron por la montaña escalonada. Antes de que los tesalios supieran lo que estaba sucediendo, el sonido de miles de cascos de caballo retumbó detrás de ellos. La caballería macedonia había aparecido en su retaguardia, galopando desde las alturas que creían seguras. El pánico se apoderó de ellos. Tras un momento de deliberación frenética, los líderes tesalios cambiaron radicalmente de actitud y dieron la bienvenida a su nuevo rey con los brazos abiertos y sonrisas forzadas. Alejandro, con una magnanimidad que era tan estratégica como su ataque, aceptó su sumisión al pie de la letra sin buscar represalias. El mensaje, sin embargo,
había sido enviado. Mientras Alejandro continuaba su marcha hacia el sur, la noticia de su audaz maniobra en Tesalia se extendió como la pólvora. Embajadores de varias ciudades-estado griegas, antes dubitativas, comenzaron a llegar a su campamento para reafirmar su estatus como hegemón y prometer su lealtad. Durante todo este tiempo, sin embargo, dos de las ciudades más poderosas, Tebas y Atenas, permanecieron sospechosamente en silencio, observando desde la distancia, esperando quizás una señal de debilidad. Pero cuando les llegó la noticia de que Alejandro no era un simple diplomático, sino que marchaba hacia el sur con un ejército veterano a su espalda, reconocieron a regañadientes su estatus como su gobernante de facto. La única excepción notable fueron los espartanos. Fieles a su reputación, se enorgullecían de su desafío a la hegemonía macedonia. Le enviaron a Alejandro un mensaje lacónico y desafiante. No es costumbre de nuestros padres seguir a otros, sino más bien guiarlos. Alejandro recibió el mensaje con una sonrisa irónica. Como algunos historiadores han señalado, los espartanos de esta época eran una sombra de su antigua gloria, apenas capaces de movilizar a 1000 ciudadanos y habiendo recurrido a armar a sus propios esclavos como último recurso desesperado. No representaban una amenaza real para el poderío de Macedonia. Algunos incluso han argumentado que Alejandro permitió deliberadamente que los espartanos mantuvieran su postura desafiante, usándolos como un hombre del saco en el sur para ayudar a unificar al resto de Grecia bajo su liderazgo. Después de todo, si bien los griegos desconfiaban de los macedonios, odiaban y temían a los espartanos con una pasión mucho más profunda y antigua. Con Grecia aparentemente asegurada, Alejandro hizo un rápido desvío para visitar el lugar más sagrado del mundo helénico, el oráculo de Delfos, tal como lo había hecho su padre antes que él, en busca de guía divina. Pero encontró un problema. El oráculo no operaba durante los meses de invierno, y cuando Alejandro llegó, se le negó la entrada al templo sagrado. La negativa, aunque basada en una tradición religiosa centenaria, fue percibida por el joven rey como un desaire personal. Estalló en una furia ciega. Según una de las crónicas, irrumpió en el templo, agarró a la suma sacerdotisa, la Pitia, y la trató con rudeza. La arrastró por la fuerza hasta su trípode sagrado, y bajo amenaza de más violencia, le ordenó que le diera su profecía. Se nos cuenta que en algún momento durante este aterrador encuentro, la sacerdotisa, ya fuera por miedo o por una súbita inspiración, se refirió a Alejandro como invencible. A pesar de las circunstancias turbias y coercitivas de la profecía, Alejandro decidió tomarla como una declaración genuina del dios Apolo. Algunos creen que esta historia fue inventada más tarde como propaganda anti-Alejandro para manchar su reputación. Pero si es cierta, el rey regresó a Macedonia creyendo literalmente que era invencible, que no podía ser asesinado ni derrotado. Esta creencia, ya fuera divina o autoimpuesta, alimentaría una audacia que pronto asombraría al mundo. Mientras Alejandro estaba ocupado consolidando su poder en Grecia, las tierras fronterizas de Macedonia, las llamadas hinterlands, se levantaron en una rebelión abierta. Estas áreas del norte y del oeste solo habían sido conquistadas recientemente por Filipo, y aprovechando la reciente inestabilidad por la transferencia de poder, las tribus locales ahora exigían su independencia. En ese momento, la frontera macedonia efectiva se encontraba a 5 días de marcha al sur del gran río Danubio. Alejandro, con una visión estratégica a largo plazo, decidió que para asegurar permanentemente esta frontera, no bastaba con sofocar la rebelión. Debía expandir el territorio macedonio hacia el norte, hasta el propio río, utilizando el Danubio como una barrera natural inexpugnable. Durante ese invierno, sometió a su ejército a un curso intensivo de guerra de montaña, preparándolos para el terreno accidentado y las tácticas de guerrilla de las tribus del norte. En la primavera, marcharon para enfrentarse a la amenaza.
En algún lugar de la actual Bulgaria, en un paso de montaña conocido como Haemus Mons, los macedonios encontraron a un ejército tracio bloqueando su camino. Los tracios ocupaban una posición formidable en la cima de una colina empinada, y habían dispuesto sus carros en un patrón defensivo frente a ellos, creando una barricada formidable. Alejandro envió a sus exploradores para tratar de encontrar una ruta alternativa alrededor de la posición enemiga, pero regresaron con malas noticias. No había ninguna. Frustrado pero inflexible, Alejandro se negó a retroceder. En una decisión que pareció una locura a algunos de sus generales, ordenó a su infantería avanzar directamente montaña arriba, en una formación suelta y escalonada, una falange abierta que era muy inusual. Tenía una sospecha, una corazonada de que los carros no eran solo una barricada, sino una trampa. Y tenía razón. Cuando los macedonios estaban a mitad de camino de la pendiente, los tracios empujaron sus carros, enviándolos a toda velocidad cuesta abajo, una avalancha de madera y metal diseñada para destrozar la falange macedonia. Pero Alejandro había pasado el invierno entrenando a sus hombres precisamente para una situación como esta. A su señal, justo antes del impacto, los soldados macedonios se arrojaron al suelo al unísono, cubriéndose con sus escudos sobre sus cabezas, formando una especie de caparazón colectivo. Los pesados carros pasaron a toda velocidad sobre los soldados tendidos, rebotando inofensivamente sobre la pared de escudos y continuando su camino vacío hasta el fondo del valle. Aparte de algunos cortes y magulladuras, nadie resultó gravemente herido. Hay que darles crédito a los tracios. La táctica de los carros era una idea increíble que, de haber funcionado, habría roto la legendaria e invencible falange macedonia. Pero no funcionó. Con el camino despejado y los tracios observando atónitos desde la cima, la infantería macedonia se puso en pie y cargó directamente colina arriba, mientras los arqueros cubrían su avance con una lluvia de flechas. Los macedonios, llenos de adrenalina y confianza, hicieron un trabajo rápido con los desmoralizados tracios y apenas sufrieron bajas. El primer encuentro militar de Alejandro como rey fue una victoria impecable, una obra de arte táctica, pero la campaña de los Balcanes aún no había terminado. Cuando Alejandro y su ejército llegaron a las orillas del Danubio, descubrieron que una tribu hostil que los había estado acosando durante su marcha hacia el norte, se había retirado a una isla en medio del vasto río. Parecían preparados para luchar si los macedonios intentaban un desembarco. Para complicar aún más las cosas, en la orilla norte del Danubio, un tercer ejército, una tribu nómada de las estepas, observaba con cautela a estos nuevos y formidables llegados. Alejandro se encontraba en un dilema estratégico. Un desembarco disputado en la isla probablemente terminaría en un desastre sangriento, pero retroceder era impensable. Entonces, tuvo una idea audaz. Envió a su caballería a dispersarse por la región y confiscar todos los botes de pesca que pudieran encontrar en las aldeas cercanas. Mientras tanto, mantuvo al resto de su ejército ocupado construyendo balsas toscas con cualquier material que pudieran hallar, madera, pieles, lo que fuera. Al amparo de la oscuridad, Alejandro cargó a una parte selecta de su ejército en esta flota improvisada y los condujo, no hacia la isla, sino a través de la ancha corriente del río hacia la orilla norte. Desembarcaron detrás de un campo de cultivo que era lo suficientemente alto como para ocultar sus movimientos a los nómadas acampados cerca. Cuando todos hubieron desembarcado, el sol comenzaba a salir. Los infantes se formaron en una larga y silenciosa línea y avanzaron. Alejandro tomó personalmente el mando de la caballería de compañeros, y cuando los macedonios se acercaron al campamento del ejército nómada, que teóricamente era neutral, dio la orden de cargar. Los nómadas superaban en número a la pequeña fuerza de Alejandro, quizás 3-1, pero fueron tomados completamente por sorpresa. El impacto de la caballería de élite macedonia fue devastador.
Presos del pánico, se retiraron caóticamente lejos del río. Una vez que llegaron a su campamento principal, se detuvieron para intentar reagruparse, solo para ser sorprendidos por segunda vez por los macedonios, quienes, resultó, los habían seguido de cerca sin darles un respiro. Los nómadas se vieron obligados a abandonar su campamento y todas sus posesiones, desapareciendo en las vastas estepas de las que procedían. Para Alejandro, esto fue una gran victoria. Pasó algún tiempo saqueando el rico campamento abandonado y luego regresó a la orilla del Danubio. La tribu en la isla, que había observado todo el episodio desde su refugio, quedó conmocionada al descubrir que los macedonios ahora ocupaban ambas orillas del río, atrapándolos por completo. En lugar de someterse a un prolongado y desesperado asedio insular, se rindieron incondicionalmente. Alejandro, que era un hombre genuinamente devoto, insistió en que el ejército se detuviera para llevar a cabo una serie de elaboradas ceremonias y sacrificios para agradecer a los dioses por su victoria. Liderar un ejército a través del Danubio era una hazaña logística impresionante, y en los días siguientes, otras tribus de la región, intimidadas por tal demostración de poder, se presentaron para rendirse preventivamente. El territorio macedonio ahora se extendía hasta el Danubio. Misión cumplida. La frontera norte estaba segura. Pero hacia el oeste, el territorio macedonio todavía estaba bajo amenaza. Los ilirios, un conjunto de tribus guerreras, habían ofrecido su sumisión al padre de Alejandro, Filipo, pero no estaban contentos con el lugar donde él había establecido la frontera macedonia. Decidieron que este momento de aparente inestabilidad era la oportunidad perfecta para resolver esa disputa por la fuerza. Cuando Alejandro escuchó que los ilirios estaban en marcha, vino directamente desde el Danubio, moviendo a su ejército con una velocidad asombrosa. Interceptó a las fuerzas ilirias en un pequeño fuerte llamado Pelium. Los ilirios fueron sabios al decidir presentar batalla aquí, porque el fuerte estaba extremadamente bien posicionado para la defensa. Estaba protegido por 3 lados por colinas empinadas y en el cuarto por un pequeño río. Toda la zona solo era accesible a través de un estrecho sendero que se abría paso entre las colinas. Alejandro usó este sendero para entrar en el valle y se preparó para un asedio. En caso de que no lo hubieras adivinado, este fue un error táctico masivo. Casi de inmediato, como si lo estuvieran esperando, otro ejército ilirio apareció, bordeando las cimas de las colinas que rodeaban la posición macedonia. Alejandro había caminado directamente hacia una emboscada. Los ilirios en las colinas mantuvieron su distancia por el momento, saboreando su ventaja. El camino para salir del valle creaba un cuello de botella, lo que significaba que entrar o salir con un ejército era un asunto que llevaría todo un día. Si los macedonios decidían huir, los ilirios tendrían tiempo de sobra para cargar colina abajo y atraparlos por la retaguardia, masacrándolos en el estrecho paso. Lo que estábamos viendo aquí era, en esencia, un asedio dentro de un asedio. Los ilirios en el fuerte de Pelium estaban atrapados por los macedonios, quienes a su vez estaban atrapados por los ilirios en las colinas. Ahora, todo lo que los ilirios tenían que hacer era sentarse y esperar a que Alejandro cometiera un error o se quedara sin suministros. Y como si la situación no fuera lo suficientemente mala, los macedonios habían marchado directamente desde su encuentro en el Danubio, lo que significaba que estaban peligrosamente bajos de comida. Después de algunas largas noches y debates desesperados, Alejandro y sus consejeros idearon un plan demencial. Lo absurdo de la idea que se les ocurrió debería dar una idea de cuán desesperada era su situación. Esta fue su gran idea. Los macedonios se desplegaron para la batalla en el valle, extendiendo su línea para que pareciera que tenían más hombres de los que realmente tenían. Y luego se pusieron a hacer simulacros. Sí, ese era su plan. Simulacros. Para ser justos,
ofrecieron todo un espectáculo. La infantería avanzó en perfecta formación, luego se detuvo, luego giró, luego cambió de formación, todo sin que se diera ninguna señal audible. Mientras avanzaban, movían sus largas zarizas de un lado a otro en una sincronía perfecta, lo que producía un silbido ominoso que se podía escuchar hasta en las colinas. Luego, sin ninguna advertencia aparente, todo el ejército macedonio rompió su silencio sepulcral, lanzando su distintivo grito de guerra y golpeando sus armas contra sus escudos, un estruendo que hizo temblar el valle. Increíblemente, esto fue súper efectivo. Los ilirios en las colinas nunca habían visto una disciplina como esta. Debió parecerles algo sobrenatural, un ejército de autómatas moviéndose como un solo organismo. Algunos de los grupos ilirios estaban tan desconcertados y asustados que decidieron retirarse un poco por su propia seguridad, creando brechas en su línea. Este era el momento que Alejandro esperaba. Mientras algunos de los ilirios se retiraban, se dio una señal, y todo el ejército macedonio cargó directamente colina arriba. Alejandro tomó el mando de la caballería de compañeros y lideró la carga personalmente. Los ilirios, que pasaron de la confianza a la confusión y ahora al pánico, fueron tomados completamente por sorpresa. Después de algunos combates esporádicos y desorganizados, rompieron filas y huyeron en una retirada total. Los macedonios no perdieron ni un solo hombre. Alejandro tenía buenas razones para estar satisfecho consigo mismo. Después de haberse metido en una situación terrible por su propio error, había logrado salir de ella sin sufrir ninguna consecuencia, usando pura guerra psicológica. Alejandro ahora tenía el control del valle, pero los ilirios todavía estaban en algún lugar justo sobre el horizonte, y su problema de comida seguía siendo el mismo que antes. Todavía necesitaba encontrar la manera de restablecer sus líneas de suministro. Dejó a la caballería de compañeros y a los arqueros en las colinas recién capturadas, mientras retiraba a todos los demás de vuelta hacia el río. Después de reflexionar, decidió que cruzar el río sería en realidad más rápido y seguro que intentar hacer pasar a todo el ejército por el estrecho paso. Los hipaspistas, sus portadores de escudos de élite, cruzaron primero para asegurar la otra orilla. Los pesetairoi, la infantería pesada, los siguieron. Durante todo este tiempo, la caballería de compañeros y los arqueros mantuvieron su presencia visible en las colinas, lo que impidió que los ilirios regresaran para ver qué estaban haciendo los macedonios. Una vez que la mayor parte del ejército estuvo al otro lado del río, los compañeros y los arqueros bajaron de las colinas para cruzar ellos también. Con las colinas abandonadas, los ilirios regresaron e inmediatamente se dieron cuenta de que había un cruce de río en proceso. Cargaron colina abajo hacia la retaguardia macedonia, esperando atrapar a los últimos en cruzar. Pero para entonces, la infantería macedonia había tenido tiempo de instalar sus catapultas, que habían sido traídas para el asedio del fuerte, en la orilla opuesta del río. Tan pronto como los ilirios entraron en el valle, las catapultas abrieron fuego sobre ellos. Algunos historiadores han argumentado que esta fue la primera vez en la historia mundial que las armas de asedio se utilizaron como artillería de campo para apoyar a las tropas en una batalla abierta. Los arqueros, que estaban en proceso de cruzar el río, se giraron en medio de la corriente para lanzar flechas. Este bombardeo combinado de proyectiles de catapulta y flechas fue suficiente para detener al ejército ilirio en seco, lo que dio a los macedonios el tiempo justo para completar su cruce a un lugar seguro. A veces es mejor tener suerte que ser bueno, y en ese día, Alejandro fue increíblemente afortunado. Acampó al otro lado del río, enviando grupos de forrajeo y restableciendo sus líneas de suministro. Ahora que podía recibir envíos de alimentos, tenía el tiempo de su lado. Después de varios días de descanso y reabastecimiento, Alejandro envió exploradores de vuelta al río para averiguar qué estaba haciendo el ejército ilirio. Para su sorpresa,
descubrió que no estaban haciendo absolutamente nada. El ejército ilirio entero estaba holgazaneando en su campamento, sin siquiera molestarse en poner guardias o centinelas. Actuaban como si acabaran de ganar la guerra, creyendo que habían ahuyentado a los macedonios. Esta arrogancia no podía quedar sin castigo. Alejandro tomó a sus portadores de escudos de élite y a algunos arqueros y lanzó una incursión nocturna de vuelta a través del río. Tal como se esperaba, el campamento enemigo estaba profundamente dormido, sin guardias apostados ni ninguna medida de seguridad. Los portadores de escudos descendieron sobre el campamento ilirio en un silencio mortal. Antes de que nadie pudiera dar la alarma, los macedonios iban de tienda en tienda, matando a los ilirios mientras dormían. Para cuando el campamento se despertó con los gritos y el caos, la gente ya estaba huyendo en masa, presas del pánico. Una gran parte del ejército ilirio fue asesinada en la masacre inicial, y aún más fueron capturados en la caótica huida. En efecto, el ejército ilirio fue aniquilado en un solo y brutal golpe. Al día siguiente, los ilirios sitiados en el fuerte de Pelium, al ver el destino de sus compatriotas, se rindieron sin condiciones. El asedio de Pelium fue un episodio extraño en la carrera de Alejandro. Mostró una asombrosa ingenuidad al salir de una situación que, para empezar, era culpa suya. Sin embargo, las victorias aquí en Pelium y en el Danubio y en Haemus Mons ciertamente enviaron un mensaje poderoso a través de la región. Un grupo de galos de la costa del Adriático se reunió y decidió que sería prudente establecer relaciones diplomáticas con este joven y formidable rey. Cuando Alejandro finalmente se reunió con esta delegación gala, decidió darles a estos extranjeros la oportunidad de humillarse a sus pies. Les hizo una pregunta capciosa: ¿qué es lo que más teméis en el mundo? En lugar de arrastrarse y decir, a ti, oh gran rey, los galos respondieron con una honestidad desconcertante, diciendo que temían que el cielo se cayera sobre sus cabezas. Aparentemente, en la mitología gala, esto era una preocupación genuina y el máximo desastre imaginable. Como hombre religioso, Alejandro no pudo evitar sentirse encantado por esta extraña y poética respuesta, así que ofreció a los galos su amistad y los dejó partir en paz. Sin embargo, su ego recibió un golpe, porque más tarde se quejaría a sus hombres de lo irrespetuosos y arrogantes que eran los galos. Ego magullado aparte, Alejandro tenía todas las razones para estar inmensamente satisfecho consigo mismo. En el caótico año que siguió a la muerte de su padre, el nuevo rey logró no solo preservar, sino incluso mejorar las conquistas de Filipo. Macedonia evitó por poco una guerra civil, y sobrevivió a la transferencia de poder sin pérdidas significativas de ningún tipo. El futuro parecía brillante y lleno de posibilidades ilimitadas. Con el frente interno asegurado, Alejandro comenzó a hablar abiertamente de cumplir el sueño de su padre: viajar hacia el este y liberar a las ciudades griegas que vivían bajo el dominio persa. Pero si ese era el objetivo, necesitaría la cooperación del resto de Grecia, y por el momento, su lealtad, aunque asegurada por la fuerza, seguía siendo incierta. El joven rey había demostrado que podía conquistar a sus enemigos, pero la verdadera prueba sería si podía liderar a sus aliados.